Bienvenido y bienvenida al episodio número 48 de Peor Caso. En este episodio, Trincheras. Hablándote desde los lugares más enterrados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Si un hombre te dice que no tuvo miedo al saltar de una trinchera, es un mentiroso. Soldado Williams. ¿Cómo saltar? ¿Salirse? Se le llamaba saltar la trinchera cuando subían por las escaleras y se lanzaban a tierra de nadie, que es el pedazo de tierra entre la trinchera de los aliados y la trinchera de los alemanes. Ya. Sonaba un silbido y saltaba. Hay grabaciones de la guerra y hay una parece que una versión de la National Geographic que es una colorización pero decente. Sí, bien buena. Se ve bien. Bien buena. Y bueno, películas, deben haber cientos de películas de la guerra. No, hay millones de películas, pero siempre son más romantizadas Sí, de lo que... pues, de todas maneras. A mí mi favorita es Pink Floyd The Wall. ¿Te acuerdas de eso? Sí, nunca la vi. Ya, entonces, la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, porque de hecho cuando ocurrió este conflicto masivo, la gente no le decía la Primera Guerra Mundial, porque nadie quería que fuera la primera solamente. La Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, porque de hecho cuando ocurrió este conflicto masivo, la gente no le decía la Primera Guerra Mundial, porque nadie quería que fuera la primera solamente. No sabían que iba a haber otra. No sabían que iba a haber otra. Pero le gustó entonces tanto la gente que hicieron las dos. Claro, hicieron la segunda parte. Claro. De hecho, el joven Adolf Hitler de 25 años participó de esta Primera Guerra y sobrevivió a ella, obviamente. Un vampiro. Es un zombie. Si quieren escuchar lo que pasa en el lado de Rusia, pueden ir a los 2 capítulos de Rasputín, que son los 2 capítulos anteriores, que les van a dar el contexto y les van a contar a detalles Sí. qué es lo que está pasando en Rusia mientras tanto. Muchos detalles. Pero bueno, la Gran Guerra, o la guerra que acabaría con todas las guerras, o en nuestros tiempos la Primera Guerra Mundial, ya que existió la Segunda, pero fue el conflicto bélico que reunió a varios países en varios fronts. En varios frentes. De frentes en Europa, en Asia e incluso en África. Pasó entre los años 1914 a 1918 y causó algo así alrededor de 80 millones de personas muertas. Wow. De todos los bandos. 80 millones. Mucha gente. En Chile hoy en día existen 16 millones de personas. No, un país que se destaca por ser tan grande tampoco. Claro, no, pero es para que tengamos una idea. Sí. Eso quiere decir que la población chilena habría muerto más de 4 veces. 4 veces. Oye, pero morir una vez ya es terrible. Imagínate morirse 4 veces. Claro. Imagínate morirse 4 veces. A mí me tocó esta semana, era un velorio y yo estaba preparando el podcast. Estaba de las trincheras. En el velorio con tu estaba... notebook escribiendo. No, en el celular. Ya. Así como, es que yo estaba en la parte de afuera, no quería entrar porque estaba el cajón y bueno, en fin. Y mientras estaba en el velorio, y yo veía a esta gente llorando y mal. Y la persona que había muerto era una abuelita. Entonces, como muerte natural. Lamentablemente, no fue muerte natural. Ella murió de leucemia, pero la gente estaba muy afectada, Armando. Ellos estaban muy, muy afectados, todo el mundo lloraba. Yo soy amigo del nieto, entonces en uno de los nietos, y él estaba pero completamente destruido. Y me puse a pensar en ese momento, yo estaba como bien bajoneado, porque no es un ambiente agradable. Y yo sí conozco al papá de él, que era el hijo, entonces como que yo lo vi, abracé a mi amigo, pero y yo me puse a pensar, imagínate esto repetido por 80 millones. Imagínate. Y la cantidad de personas que viene ahí no habrían sido un tercio, porque la mayoría eran hombres. Entonces probablemente todos habrían estado en la guerra, amputados o muertos. Entonces tenemos 80 millones de personas muertos en en sumatoria de todos los bandos que participaron de este conflicto y 20 millones de heridos. Wow. Y esto fue causado por bombas, enfermedades, parásitos, proyectiles, balas, y accidentes y gases. Causas y gases y un montón de cosas.
Estamos hablando entonces de 1914, que es más o menos en el periodo en el que la Belle Époque está terminando. Es el finalcito de la Belle Époque, que es toda esta parte de la revolución industrial, fábricas, la Como burguesía, la bella época. la bella época, que es esta cosa francesa de aristocracia y, bueno, la revolución industrial. La gente emigra del campo a la ciudad, busca la tecnología, busca las capitales y se encuentra en una situación de diferencia económica y social muy alta. Y aún existen los imperios. Entonces hablamos, por ejemplo, que Guillermo, que era el emperador de Alemania, era casado con su prima. Eso es lo que mantenía a los países hasta ese momento Unidos. sin guerra, porque O en eran paz, todos, claro, claro. porque eran todos familiares. Hoy en día La- lo que los mantiene son los tratados de comercio. La última guerra que había pasado era hace más de 100 años atrás, en la parte de Serbia, por esos lados, Ya. que ya lo vamos a mencionar un poquito para el frente. En ese tiempo, entonces, el proletariado sufre mucho con la explotación, porque no existen leyes para proteger a los trabajadores. Entonces, las personas trabajaban el doble de horas de las que trabajan hoy en día por casi nada de paga. Y las mujeres trabajaban lo mismo por 50% de lo que los hombres ganaban. Pero la aristocracia, al mismo tiempo, está llena de lujos. Entonces hay una diferencia social muy grande entre uno y otro. Y por el hecho de ser imperialistas aún, quien mandaba era el emperador. Ujú. Entonces el emperador decía a la guerra, a la guerra. Entonces en este tiempo ya tenemos una carrera armamentista y los imperios ya se empezaban a expandir, ya tenían sus colonias. Gran Bretaña, por ejemplo, tenía colonias en Australia y Canadá, que de hecho van a ser personas que van a participar activamente en esta gran guerra. Francia entonces tenía en África e Indochina. También los alemanes tenían algo de colonias en África, pero obviamente Guillermo, que lo describen con un carácter un poco fuerte, quería conquistar más, quería más tierras. Guillermo se llamaba el Kaiser. Guillermo es el Kaiser. Ah, Guillermo II se llama el Kaiser. siempre los segundos, ¿viste? Las segundas partes son malas. Las segundas partes siempre son las peores. Excepto el Imperio Contraataca. Y Cazafantasmas 2. Y los Cazafantasmas 2, No que es tan excelente. buena como la Vigo. primera, pero no es mala. No, me gusta más la 2 que la 1. La 1 la encuentro media penca. ¿En serio? Sí, no me gusta mucho. La 2 la encuentro más tétrica porque es como un cuadro y Vigo. Sí, Y tiene son- Y el bebé, loco, la mujer, ¿te acuerdas? Cuando se raptan a la guagua, Ujú. entra el fantasma con el coche. Ujú. Qué horrible, yo ya me imaginaba que iban a llevar a mi hermano así. Y entraba una mujer así y se iba a llevar a la guagua con Encontré el media coche. chanta eso de que, las energías negativas de la gente están creando este Se smile. transformó en Claro, era Smile. como una ¿verdad? cosa rosada. No, Sí, no era como pero un me moquito. gustaba. Tengo una foto de Vigo yo ahí que me inspira. Sí, se me acuerdo, me daba pesadillas en la noche. Me venía a ver, de hecho, aparecía en la pieza donde dormía yo, aparecía en la noche así. ¡Ting! Y ya, ¿Te ya. parece? Yo te lo iba a poner en el cielo, cosa de cuando fueras a dormir. Pero no supe cómo Gracias. colgarlo sin correo que se te Qué cayera bueno encima de la cara. Me ataca Vigo en la noche, ¡no! Bueno, entonces Guillermo II es el actual emperador de Alemania y finalmente Lo puedo llamar consigue Guillermo del unificar. Lo puede llamar Guillermo del Guillermo Toro, por supuesto. O el Kaiser. El único Aquí hay que- una cerveza que se llama Kaiser, que es horrible. Kaiser, no lo tomó. No, es horrorosa. Estaba solamente aquí en Brasil, gracias a Dios. Y bueno, y existe entonces una alianza triple entre Rusia, Francia y Gran Bretaña. Entonces, para Guillermo, que se sentía un poco amenazado por estar rodeado de aliados, sentía que solamente podía confiar y solo podía unirse con el Imperio Austrohúngaro, Que era lo que estaban abajito. que era los que Están estaban abajito. abajito, exactamente. Que era un país tan grande como Alemania, si uno lo mira en el mapa. Era, el tiempo. era grande, era en ese tiempo era súper... porque ahora se dividió en un montón de países Sí, chicos, se pasan cambiando todo el rato. pero la culpa fue de Serbia, todo lo que tengo que decir. La culpa es de los serbios. Bueno, en todo caso, sí, todo el mundo dice que la Primera Guerra Mundial comenzó por el asesinato del archiduque, que ya lo vamos a revisar, pero ya estaba un ambiente Sí. de desequilibrio. Ya existía una carrera armamentista. Ellos ya estaban corriendo atrás de tecnología nueva.
Entonces, los últimos referentes de guerra habían sido hace 100 años atrás y creo que lo más próximo a una guerra de trincheras que había existido era el conflicto de Estados Unidos, Sí, de la guerra civil. en la guerra civil habían trincheras. Pero no creo que hayan sido como las de la Primera Guerra Mundial. No, porque la tecnología acompañaba a las trincheras. Además, bueno, vamos a ver después, pero las de América no creo que hayan tenido que durar más de un mes. No, no sé, yo creo que Eran no. hoyos, así que Yo sí, creo que ni las la batallas usaban eran y ya. cortas. Claro, era más corta. Eran más que nada hoyos para protegerse Sí. y después hacer un Tiene asalto. todo el pero... sentido del mundo, porque tú cavas un hoyo y con la arena o la tierra que sacas, la pones encima y te cubres. Sí, y le pones sacos de arena. Y le pones Porque es lo que arena. va a detener mejor un proyectil. El presidente de Francia en este momento se encuentra en Inglaterra y que fue a reforzar un tratado que se llama el Entente Cordiale, que es un pacto de amistad entre Francia y Gran Bretaña, que después de años y años de enemistad deciden hacerse amiguitos y hacer una alianza. Ya no quieren pelear más. Esto ya es ridículo, más o menos nos gustan las mismas cosas. Paremos de andarnos tirando las mechas. Tú eres francés, yo soy inglés, ok, seamos amigos. Ahora nuestro problema son los irlandeses. La guerra de secesión duró de abril de 1961 a abril de 1865. Pero sea, sí, igual es que 4 eran años. conflictos separados. Sí, yo creo. No eran conflictos constantes, eran conflictos separados. ¿Sí? Ya. No, la escala y la realidad Sí, no, es completamente diferente. Sí. Y va a ser tan distinto que los líderes van a tratar de luchar la guerra. Los alemanes estaban mucho más avanzados en ese sentido, pero los aliados van a tratar de luchar la guerra como antiguamente. Todo el mundo se estaba preparando para alguna guerra. Para defenderse, se sentían amenazados. Guillermo se sentía completamente amenazado. Y mandó a construir una fuerza naval mayor que la de Inglaterra. Incluso 100 submarinos que van a hacer parte de uno de los movimientos que cambiará la historia de la guerra. Y fue lo que causó que Estados Unidos se metiera. Que fue lo que causó exactamente que finalmente Estados Unidos pudiera entrar a la guerra. Porque no querían entrar, pero después querían, después no tenían cómo. Estaban ganando Después... platita. Sí, vendiendo comida. Vendiéndoles a todos. Eran neutros, entonces les vendían a todos. Les vendían a todos por igual. No, después les cortaron el suministro a los alemanes. Sí. Pero Inglaterra y Francia fueron los que ganaron la guerra. Definitivamente, bueno, y conjunto con las colonias, los canadienses, australianos, neozelandeses. Ahora Francisco Fernando y Sofía son asesinados en Sarajevo, Bosnia, el 28 de julio de 1914 por un joven de 19 años, quienes los serbios le entregaron el arma. Ese era el nombre en latino, porque se llamaba Ferdinand, algo así. Franz Ferdinand es un grupo de música. Oh. Esta provincia o estos lugares donde pasaban estos conflictos entre Serbia y la parte sur del Imperio Austrohúngaro es lo que se le llama la región de los Balcanes. Y el cabro que mata a Fernando se llama Gavilo, bosnio, y tiene 19 años. Al principio esta noticia no hace mucho revuelco, porque para los ingleses, para los franceses y para el resto del mundo siempre había gente matándose en esa parte. Entonces no tenía mucha relevancia. ¿Que hayan matado al emperador? Que hayan matado al sucesor del Imperio Austrohúngaro. Era el sucesor. Para ellos no tenía, no tenía mayor relevancia. Y así, ese fue el evento que desató, o que fue la primera muerte, se podría decir, que desató el conflicto de la Primera Guerra, la Gran Guerra. Ahora, como yo les había dicho, el conflicto anterior había sido hace harto tiempo atrás, que había sido más o menos de 200.000 muertos, que no tiene nada que ver con lo que estamos, con los 80.000 millones de muertos. Y el Imperio Austrohúngaro entonces le dice a los eslavos que no estaban queriendo someterse, bueno, entonces ahora ustedes van a tener que someter porque me están matando a la gente, o sea, me mataron al heredero. Y Rusia le manda que era protector de los eslavos, le dice al Imperio Austrohúngaro, oye, no te metas con ellos, porque si tú te metes con ellos, nosotros nos vamos a meter contigo. Entonces Alemania le dice a Rusia que si ellos se meten con el Imperio Austrohúngaro, ellos se van a meter
se están metiendo con ellos también. Entonces, Francia dice así como, ¿oye? Y Alemania dice, bueno, entonces como tú estás aliado con Rusia, yo te voy a declarar la guerra, le voy a declarar la guerra a Rusia y le voy a declarar la guerra a Francia. Y cuando Alemania invade Bélgica, que se había determinado como un país neutro para darle protección tanto a ingleses, franceses y alemanes, Ujú. Inglaterra decide entrar en la guerra. Nicolás y Jorge son primos. El Kaiser es el primo de ambos. Para Guillermo II, la muerte de Francisco, que era un gran amigo de él, e incluso habían salido a cazar juntos, es un sacrilegio y es un atentado contra la monarquía. Por lo tanto, necesitaba ser suprimido. Y necesitaban entrar y colocar orden en esos rebeldes eslavos. El Imperio Austrohúngaro le da un ultimátum a Serbia y ellos no lo aceptan. Entonces, el mundo le pone los ojos a los serbios y al Imperio Austrohúngaro esperando a ver qué va a pasar. El 28 de julio de 1914 comienza el bombardeo del Imperio Austrohúngaro contra Serbia y los rusos envían a su primer contingente. Liderados obviamente por... ¿Quién? Guillermo del Toro. Por Guillermo del Toro. No, los rusos eran liderados por... Por los rusos, perdón. Por Rasputín. en realidad, pero decían que era por Nicolás II. Claro, pero Rasputín le dijo a él, le dijo dos cosas súper importantes. Le dijo que fuera a la guerra. No, le dijo que Después le mandó... fue un malentendido. que fue un Que le malentendido. dijo, tiene Después que le ser mandó... fuerte. Claro. Hay que tener carácter. Después le mandó un telegrama que le decía que si continuaba la guerra iba a ser el fin de todos Claro. los rusos y nadie iba a volver de... Estaba ebrio, entonces no vale. No vale. Entonces los alemanes, como se mandan tropas contra el Imperio Austrohúngaro para defender a los serbios, le dan un ultimato a Rusia y el 1 de agosto de 1914 le declara la guerra a Rusia. Ahora todo esto pasa en un periodo en el que la guerra estaba pasando por una transición. La tecnología había avanzado mucho, las armas habían mejorado mucho y el estilo de guerra ya no servía de la misma forma. Y ellos querían una guerra de movimiento y las armas estaban preparadas para eso, pero se encontraron con franceses saliendo de pantalones rojos en forma de batallón, Claro. con plumas, trompetas y casi que sin cascos. Y sin casco, con por el otro lado unos tú gorritos por el sol. Y por el otro lado, tú tenías los alemanes que tenían este primer casco que ellos usaron, que era este casco más cuadradito, como con un cachito, Ajá. como un Teletubby, Sí. que era diseñado para detener sablazos, por ejemplo. Ajá, para Entonces, hacer- Pero después los franceses lo usaban para ir al baño. claro, después el Porque era francés. fácil enterrarlo en el suelo. Como una basílica. Claro. Qué práctico. Las mismas colonias habían sido usadas, habían sido ganadas a punta de sablazo, de cuchillazo. No era la guerra moderna. Claro. La tecnología avanzaba, pero las tácticas y los líderes del ejército no sabían bien qué hacer con todo esto. Incluso cuando todos los bandos poseían rifles capaces de tener un alcance de 350 metros efectivos o más, no tenía sentido que llevaran bayonetas encima, por ejemplo. Claro. Entonces cuando los entrenaban, les enseñaban a disparar con un rifle con una potencia de atravesar un pedazo de madera, por ejemplo, Ujú. a 350 metros, pero le ponían una bayoneta encima y declaraban carga. Ah, Y al mismo tiempo se estaban desarrollando las metralletas. Entonces mandaban olas y olas de soldados a una fortificación con metralletas, por ejemplo, y no le iba a hacer absolutamente nada. Claro. Ya no era este conflicto de un batallón, otro batallón, disparen, quédense quietos, recarguen, disparen, recarguen, como como antes, que tipo parecían Final Fantasy. palitroques. Claro. Claro, como Final Fantasy Tactics. ¿Algún comentario está ahí, Armando? Sí, creo que el Big Ben, había tocado a la hora que iniciaba la guerra, no me acuerdo bien. No, ningún comentario. Que lo único sí es que Alemania estaba en una posición media desfavorable porque
era como ellos con contra los rusos y los franceses que estaban a los lados. Entonces, ellos no querían repartir sus tropas en dos lugares. Entonces lo que pensaron era que Rusia era lento. Entonces ellos querían ir derrotar a Francia y Sí. después regresar al otro lado de Austro-Hungaria, se habría llamado, para combatir con los rusos antes que los rusos hayan alcanzado a llegar. La idea era Claro, eso. entonces mandaron tanto, claro, porque la idea era ya mandamos una cantidad masiva, tan masiva que va a ser un arrase. Y ahí después nos devolvemos para combatir a los rusos que van a estar todavía en camino. El plan de ellos era llegar hasta París. Antes Sí. de que los rusos llegaran. Incluso antes de que los ingleses llegaran. Después de que ellos invadieron Bélgica, ellos creían que iban a llegar a París antes de que los ingleses desembarcaran en Europa. Ya. Pero no fue así. Pero no fue así, porque se encontraron con... los que los pararon fueron los belgas. Sí. No fueron fueron los mismos les belgas. Y enseñaron. ellos no estaban esperando que los Los belgas belgas los eran pararan. chiquititos, no tenían muchas tropas, entonces No, hicieron una posición defensiva que funcionó. a puro coraje. No, Sí, tenían, eso. no sé cómo se llaman, pero tenían estos como fuertes que disparaban desde ahí. Tenían incluso trenes acorazados. Oh, wow. De hecho, para impedir el avance de los alemanes, en muchos puentes y vías de tren hicieron chocar a las máquinas para destruir los caminos. Ah, Y así también los retrasaron. wow. No, sí, los belgas tuvieron una participación bien importante porque Sí. eran muy, muy valorosos. De hecho, se les reconoce mucho por eso. A lo mejor porque eran como una fuerza más chica, tenían que ser más. Tenía que compensar tenían con que ser- cuidado y con valor. Eran como perritos chihuahua. Claro, ladraron harto. Claro. El 3 de agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Francia porque esta es aliada de Rusia. Entonces, el mismo 3 de agosto de 1914, los alemanes atacan Bélgica y todos creen que la guerra será rápida. El 4 de agosto de 1914, Inglaterra entra en la guerra después de que Alemania viola la neutralidad de Bélgica. Alberto I, que era el rey de Bélgica, lucha valientemente para que sus defensas no cedan. Los alemanes creen que ellos podrán llegar en algunos días y que los ingleses ni tendrán oportunidad de contraatacar. Los austrohúngaros no pueden avanzar en Serbia y Winston Churchill comanda la armada inglesa. Y los ingleses contaban con los rifles que yo te decía que eran los Linefield, los alemanes tenían los Mauser y los franceses estaban con los Liebel. De hecho, al principio de la guerra, los franceses y los ingleses ni siquiera tenían cascos. Los cascos llegaron en el 15. En octubre del 14 comienza la construcción de las trincheras alemanas. Porque se dieron cuenta de que en el frente que iba desde el mar hasta Suiza, no iban a poder seguir avanzando porque los franceses y los belgas los tenían atrapados y estaban llegando los ingleses. Entonces dijeron, bueno, y como ya tenían Bélgica casi completa conquistada y una parte grande de Francia, dijeron, ya, de aquí no nos mueven. Y se enterraron. Uh-huh. Como tuvieron más tiempo para construir las trincheras, las hicieron en lugares más altos. Cosa que los aliados, cuando hicieran sus cargas, tuvieran que, además de asaltar una posición defendida con ametralladoras, ellos ni siquiera tenían cascos, lo tuvieron que hacer en su vida. Wow. Y cuando los aliados se atrincheraron, porque se dieron cuenta que no iban a poder presionar a los alemanes, se encontraron con un montón de lodo, arcilla y agua. Entonces las trincheras de ellos más encima se les llenaban de agua, porque estaban abajo, incluso en pantanos. Qué mal. Porque por eso es que también les costaba tanto avanzar. Se demoraron años en avanzar un par de kilómetros, un par de metros, porque los alemanes estaban muy bien posicionados. Entonces necesitaban pocos hombres para defender una área de mucho más amplia. Tenían todas las ventajas. Claro. Y en Flandes
los aliados comenzaron a cavar también, que ese fue el primer trayecto que ellos empezaron a cavar, que eso era en Bélgica. Es alrededor de 700 kilómetros de trincheras, desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza. El 23 de mayo de 1915 se instalaron con la Armada de Alemania. Italia entra como aliado de Alemania y los aliados le prometen Triento y Trieste. Y Italia se cambia de bando. Cuando encontraron a los alemanes atrincherados, los franceses, con los canadienses y los ingleses, no sabían qué hacer. Así que revisaron los libros y vieron que la guía de la guerra decía de que una opción era flanquear. Flanquear, o sea, avanzar, y avanzaron hacia el norte, hacia el mar, para tratar de flanquear a los alemanes, como para tratar de agarrarlos por el lado. Entrar por el lado. Claro, pero los alemanes también, entonces eso se le llama la guerra hacia el mar, o la carrera hacia el mar, se llamaba, porque empezaron a trincherar hacia el norte, Alemania y los aliados juntos, tratando como de ganarle al otro como para poder flanquearlo. Pero parece una carrera de topos. Era una carrera hacia el mar, pero cuando llegaron al mar era el fin, porque ahí era el mar, entonces no era el objetivo llegar al mar, el objetivo era adelantarse para tratar de flanquear. Entonces resultó que esta línea de trincheras creció y se alargó y era enormemente larga. Era más de 800 kilómetros es como de el largo, trinchera. si uno mira el mapa, así más o menos era como el largo de del límite del este de Francia. Llegaron a cruzaron casi el continente entero. Y ni siquiera fue como tan programado, fue como que se fueron encontrando en el camino. Claro. Empezaron a montar trincheras alrededor del frente, o sea, a lo largo del frente, y de repente se encontraron. Cuando empezaron a trincherarse, el invierno empezó a llegar. Y las trincheras se transformaron en tumbas de hielo. Y bueno, no sé, dicen seguramente que fue uno de los inviernos más fríos. Sí, se supone que fue el invierno más... Y de hecho, no fue solamente el invierno más frío, como fue el verano más caluroso. Y los franceses andaban con abrigos de lana, de algodón. Estaban, pero fritos. Qué terrible. Entonces pasaron mucho calor en el verano y después pasaron mucho frío en el invierno. Los ataques a las trincheras eran básicamente desperdicios de soldados. Los hombres viven entre ratas, como ratas. Todos los días es un infierno. ¿Y comen ratas también? También se las comían ya, sí, se las comieron en algún momento. Yo no quería decir que se las comieron, pero sí se las comieron. ¿Cocinado? Sí, es que no tenían nada más que cocinar, Sí. Pues, pero es que trataban de no comérselas porque se comían carne, se habían comido a los amigos. No, y se comían a los muertos y después comerse una rata. Qué horrible. Pues no, sí. Hay historias de gente que iba, por ejemplo, a sacar un cuerpo y los daban vuelta y el casco salía así como el casco se salía. Salía andando. Y la mitad de la cara de la persona no estaba más. Las ratas habían comido todo, estaba en el hueso. Muy, muy lindo. Qué rico. Entonces tenemos las trincheras, que eran líneas una enfrente de la otra de hoyos. Era un hoyo de 2 metros de profundidad, de 2,5 metros a 3 metros de largura, en donde colocaban sacos de arena para protegerse de los proyectiles y de las bombas. Y había un alambrado también. Un alambre de púas que es diferente del alambre de púas que nosotros conocemos hoy en día de granja. Y son 3 líneas de trincheras. La primera línea, que no queda, había lugares que estaban a menos de 1 kilómetro. Eran 800 metros. Era la distancia máxima que existía entre una trinchera y otra. Yeah. O sea, estaba ahí enfrente. Y habían trincheras que tenían mucho menos de distancia entre una y otra. Entonces ellos hicieron 3 trincheras. La primera trinchera era la línea de enfrente. Era el combate cuerpo a cuerpo, en donde esperaban la señal todos los días. Esperaban la señal a ver si el otro bando iba a salir de la trinchera para dispararles o para ellos lanzarse contra la trinchera, que era el sonido del silbato. Y muchas veces, ¿qué pasaba? La primera línea saltaba, ¡pum!, entraba en tierra de nadie, que era este espacio de tierra que existía entre las 2 primeras líneas. Se lanzaba contra la primera línea, por ejemplo, los aliados contra los alemanes. Los alemanes ya les disparaban y supongamos que por alguna razón ellos, que era
nunca pasaba. Pero supongamos que por alguna razón la primera línea de los aliados llegaba donde los alemanes, les disparaban, los alemanes corrían o morían o ellos conseguían capturar la primera línea de la trinchera de los alemanes y venía un contraataque. Porque existía una segunda línea de trincheras también tenía una segunda línea. y una tercera línea de trincheras. Que la tercera línea era donde ellos se cuidaban a los enfermos, donde ellos iban a descansar, porque esto tenía una rotatividad. Se quedan una semana en la primera línea, una semana en la segunda y una semana en la tercera. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el primer pelotón a la trinchera, le ganaban la posición a los alemanes. Le ganaban la posición a los alemanes. ¿Y qué pasaba? La segunda línea de trincheras de alemanes frescos ya estaba en camino. Entonces, cuando llegaban a la primera línea, agarraban a los ingleses mal. Claro. Cansados, muertos de hambre, con un número inferior, y les ganaban la trinchera de vuelta. ¿Y qué hacían? Como sabían que la segunda línea, sabían que la trinchera de los ingleses estaba vacía, y la segunda línea estaba llegando, ellos se tiraban a la primera línea. Llegaban, la misma cosa. Mataban a los ingleses, ganaban la primera trinchera. Quedaban un par de alemanes y venía el otro batallón. Y así se quedaban durante días. Entonces, batallas que debían durar un par de días, un par de horas, duraban semanas, duraban meses. Habían batallas que duraban 5 meses y que murieron 20.000 soldados. Wow. 20 millones de soldados. Imagínate la cantidad de gente que murió en ese, no sé, pues 25 kilómetros de trinchera que había. Bueno, pero en fin. En septiembre de 1915 recién empezaron a incluir los cascos. Ellos estuvieron peleando casi un año sin cascos, solo con gorritos. ¿Y para qué? Para protegerse de un proyectil que eran los Shrapes. Los Shrapes eran un tipo de proyectil que lanzaban los alemanes y que después los aliados copiaron, que era un proyectil que explotaba antes de tocar la tierra. Porque venía adentro con bolas de plomo y pólvora. Wow. Entonces cuando se venía acercando, explotaba y les reventaba la cabeza. Qué horrible. Caía una lluvia de estas piedras, de estas bolas de plomo, y los mataban, se los echaban. Claro. Entonces, ¿qué hicieron? Cascos. Les copiaron a los alemanes. Las fábricas francesas, que estaban repletas de mujeres, al igual que las inglesas, porque los hombres estaban en la guerra, comenzaron a producir cascos. Y los ingleses producieron ese casco típico que parece un plato, que estaba hecho de una sola lámina. Entonces era una pura lámina de metal, era rápido de hacer y se podía producir rápidamente. Los soldados se quejaban solamente que el casco pesaba así como 2 kilos, entonces era como incómodo andar con esas cosas en la cabeza, pero vale la pena. Por salvarte, pero claro, por salvarte un poco. También existían, además de estas bombas Straps, existían las bombas de gas, que habían sido prohibidas para la guerra, pero como alguien las empezó a usar, los alemanes, creo. No. Los aliados también las optaron y las Los empezaron alemanes no usaron a bombas usar. de gas. No usaron bombas de gas. No usaron bombas de gas. Ellos lo que hicieron fueron llevar unas cajas con este gas y abrieron las cajas. No era ilegal abrir cajas. Y lo hicieron en un momento en que el viento estaba corriendo hacia los enemigos. Entonces dejaron que este miasma avanzara por la tierra de nadie y llegó a los enemigos. Pero ellos no tiraron bombas de gas. Es verdad. Y ese fue un episodio también horrible. El gas mostaza le derretía los órganos y le hacía que quedaran putrefactos. Y al principio, como los alemanes no tiraron las bombas, pero estaban tal vez expuestos a algún tipo de gas y estaban experimentando con algunos tipos de gases, la primera batalla que ellos liberaron, que Armando estaba contando, los aliados no tenían conocimiento de esto y los pillaron por sorpresa. Entonces lo que ellos veían era una bruma. Una bruma, una niebla de color amarillo, que venía más bajo. Ella no se dispersaba con el aire porque era más pesada. Claro. Entonces se quedaba como en tierra y como era muy pesada entraba a las trincheras. Y había gente que se retorcía, que murió, que no sabía desarrancar, devolverse, en fin. Porque era la primera vez que lo veían, no sabía qué era. Exactamente, no tenía ni idea lo que era. Los primeros que les llegó, algunos se arrancaban la garganta, se rompían el cuello.
Y al mismo tiempo los alemanes les estaban disparando, así que se trataban de escapar en desesperación y perdían brazos y piernas y cuenta una historia de un tipo que como que trataba de agitarse la garganta, pero no tenía mano, era como un chongo, porque le habían volado la mano y trataba Habían como volado la mano. de respirar y horrible. Oh, qué terrible. Eh, en fin. Los bombardeos obviamente también causaban un montón de problemas psicológicos a los soldados que en ese tiempo se le confundía con cobardía. Y al sonido del silbato, tu obligación hacia la corona era lanzarte a la tierra a nadie. Y si no lo hacías, eras inmediatamente asesinado. O sea, aniquilado, eliminado. Sí. Te mataban al tiro. Tus mismos compatriotas, tu mismo capitán te da un tiro por Sí, cobardía. eso Para que siempre los lo otros habían no hecho se... en la guerra, siempre lo hacen. Que es la única manera de Para que no mantener que no se escapen sí. todos. Los... Ah, ya. Las máscaras de gas que Francia, con las que Francia trató de comenzar, era un pedazo de paño y algodón en el tracto respiratorio. O sea, tenías que ponerte un algodón adentro de la boca, abajo. Ya. Y una mascarilla en los que los soldados tenían que orinar. Tenían que Entonces orinar. venía el gas, sí, venía el gas, Ya. entonces tú te metías ese algodón a tu tráquea Ya. y te ponías una mascarilla enfrente, pero antes de ponerte la mascarilla tenías que ¿Por orinarla. qué? Que era porque así activaban el que para no usar agua. Po. Ya. Qué horrible. Es que así activaban el complejo activo, Ya. que los protegía de la... Pero obviamente no funcionó. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron el algodón y aumentaron reemplazaron esta mascarilla en realidad, por gafas y un trapo más grueso que se ponían en la cabeza, como un saco de papas. Ya. Y así los británicos también trataron ese sistema y no podían respirar de cualquier forma. Que son estas típicas máscaras de gas que es como una bolsa Ah, sí, sí. Con dos, con dos con dos hoyitos ojitos, con ojitos. y un tubo. Ujú. Pero no es una máscara, es como un gorro así. Te tapa la cabeza entera y se las tienen que meter adentro del cuello de la camisa. Ya, Y aún así no podían respirar, se me desesperaban imagino. y mucha gente se la sacaba igual y no alcanzaban a soportar el estar sofocados de no tener acceso a oxígeno. Claro. Hasta que, después de un tiempo, encontraron un cuerpo de un alemán en medio de una trinchera, abandonado. Y ese alemán tenía una máscara, Ah, no. que era la Gummy Mask. Y la Gummy Mask es esta típica máscara que se ve en las películas, que tiene un filtro de carbón activo enfrente, que es como una pastilla. Y esta máscara que es como un pico, así, como si fuera un pajarito, Ujú. con dos Filtros. como lentes. Claro. Están los dos lentes y el filtro de carbón Ya. activo, que era lo que les permitía respirar a los alemanes, que fue lo que inmediatamente los aliados copiaron. Habían tantas muertes que empezaban a reclutar a estudiantes, gente de... Ya, había un problema que hacían que era que llevaban a gente de un pueblo, entonces todos los hombres de un pueblo se morían. sí, no queda nadie. No los Era terrible. repartían en diferentes lugares, todos iban al mismo lugar, entonces todos Sí, morían juntos. yo leí la carta o sea, es como un relato de uno de los chicos que le escribe a la mamá, un soldado, y le dice como, mamá, no le digas a la mamá de Timmy ni a la mamá de Johnny que te estoy escribiendo porque no he visto a los chicos hace, no sé, 2 días, deben estar muertos. ¿No? Una cosa así. ¿Te leo la que yo tengo? Léela. Esta es una carta de un veterano irlandés que cuenta cómo llegan los nuevos reclutas sin experiencia. Y esto es lo que dice. Hay algunas palabras que son medias raras, pero son términos así que usaban en ese tiempo, me imagino.
sea, la mañana siguiente, de pie en la húmeda y desmoronada trinchera bajo los truenos y ráfagas de explosivos alemanes, no hay necesidad de escribir este bombardeo excepto decir que fue lo peor en mi experiencia. Algunos de nuestros compañeros se quebraron y un pobre muchacho completamente perdió la cabeza y salió corriendo de su trinchera. No tuvo ninguna oportunidad y cayó muerto a unos pocos metros. Era mejor haberse quedado en la trinchera. Ningún soldado entrenado habría hecho eso. Un cabo, un tipo corpulento, se cayó cerca de mí, con una bala de metralla en su cabeza. Permaneció inconsciente todo el día, asintiendo con la cabeza agujereada como si solo hubiera sido una ligera irritación, y no se dejó de mover hasta la tarde. Temprano ese día un joven dijo, ¿por qué no sacarlo de su miseria? Un hombre más experimentado le explicó que no estaba sintiendo dolor. Las pequeñas agitaciones y pocos gemidos provenían de un hombre que ya estaba muerto. A otro soldado se le abrió el vientre y se sentó apoyado en su espalda contra la trinchera, mientras miraba con ojo fascinado sus propios intestinos que sostenía con ambas manos. Esto era casi la vista más espantosa que vi. Su secuela fue mejor. Las entrañas del hombre no habían sido penetradas, se lo llevaron de la trinchera y en un hospital lo lavaron, lo cosieron y se recuperó bien. Hombres mutilados pasaron agachándose y gateando detrás de mí, dejando rastros de sangre en el suelo, en su camino a una zanja que conducía de vuelta al bosque de atrás. Algunos de ellos estaban gimiendo demasiado fuerte, a diferencia de nuestros hombres más viejos, refiriéndose a los veteranos, a los más experimentados. Un joven miliciano en particular vino rugiendo y buscando simpatía por un brazo roto. Un cabo de campo le dijo que por el amor de Dios se pusiera un calcetín, y si estaba tan mal herido, no tendría aliento para estar aullando. Eso detuvo su histeria. Debo decir que los menos callados del viejo ejército tuvieron la peor experiencia de todos, tratando en estas circunstancias de mantener a hombres sin experiencia bajo control. Algunos de estos hombres ni siquiera podían disparar un rifle correctamente, y a veces nuestros corazones se acobardaban por nuestra seguridad y la de ellos. John Lucy, militar de la Guardia Irlandesa. Cuando empezaron a... Como la guerra nunca había durado tanto, no tenían contingentes militares entrenados tan grandes, excepto los alemanes y los austrohúngaros. Y se empezaron a acabar. Entonces el reclutamiento, que era voluntario, se acabó. Y empezó el reclutamiento obligatorio, tanto de los aliados como de los alemanes. De hecho, los alemanes en África iban a buscar personas a las tribus y se los traían a latigazos. Wow. Los metían a latigazos a los barcos. O les ofrecían dinero y cosas así, y ellos iban y luchaban. Hay hartas filmajes del ejército alemán con personas de color disparando cañón y cosas por el estilo. Porque también tenían que defender las colonias, porque había mucha materia prima que venía de allá. Entonces tampoco podían perder eso. La primera línea de las trincheras es la más peligrosa de las tres, y se usaron desde ballestas para tirar bombas hasta ondas gigantes. El hedor que existía en esos lugares era horripilante. El problema de las trincheras es que su estrategia militar no era compatible con la tecnología que tenían. Entonces, de nuevo, la victoria rápida no sirve más. Los alemanes tienen la ventaja porque ellos habían ganado casi todo el territorio belga y una gran parte del francés. Los aliados tenían trincheras más rústicas, siempre más bajas e incluso en pantanos. Los alemanes, como llegaron primero, tenían la ventaja de la altura. Entonces los aliados además tenían que subir. Uno enfrente al otro, separados solo a metros. Sacos de arena de los muros y algunos refugios en donde podían resguardarse era lo único que tenían los aliados. Los refugios eran pequeños e incómodos porque se suponía que no estarían por mucho tiempo. Entonces las trincheras aliadas en un principio eran solamente un hoyo porque ellos iban a llegar, a hacer el hoyito y tirarse arriba de los alemanes y se acabó. Pero no fue así. ¿Y qué comían? Ratas. ¿Qué es lo que una persona en una trinchera puede comer, además de ratas y otras personas? Si tenían suerte, vegetales. Les llegaban galletas duras, tan duras que tenían que molerlas con otras piedras. Con otras galletas. Con otras galletas. A veces les ponían leche condensada y simplemente se las tragaban. Un poco de agua de vez en cuando.
si tenías suerte. Carne de res o caballo. Algo de pan y leche condensada, como ya lo dije. Y a veces una Tampoco era... cebolla y una zanahoria que podían Claro, cocinar. que llegaba por ahí algún granjero. O a veces también les llegaban cajitas con paquetes de las casas, con galletas y cosas así. Tenían acceso a tan poca agua que muchas veces se tenían que tomar su propia orina. Agua de pozas que quedaban después de que las bombas o los proyectiles estallaban. Mucho ron y mucho vino. El alcohol relajaba a los hombres y les daba valor. Hay relatos de gente que estuvo días en un hoyo. El primero que salió fue muerto al instante. Salió para hacer sus necesidades y lo mataron inmediatamente después de que salió. Cuando se acabó lo que tenían, cuando se acabó el papel para hacer sus necesidades, usaron bolsos, los bolsos que tenían, y cuando se acabaron los bolsos, finalmente usaban sus manos. Lo que les hizo tener muchas enfermedades, entre ellas la disentería. Existen relatos de que habían sectores en las trincheras de que si alguien salía con una bandera blanca, nadie le podía disparar. Porque blanca entre comillas, cualquier cosa que flameara, que tuviera un aspecto claro. Salía a la tierra de nadie y hacía sus necesidades ahí sin que le dispararan. Porque era como porque nadie quería tener feces en sus propias trincheras. Entonces existía como esa... En algunos lugares dicen que existía eso. Y esta falta de higiene hizo que muchos contrajeran enfermedades y se murieran por eso. La batalla contra el agua en el fondo de las trincheras causaba que tuvieran pie de trinchera. Como ellos tenían que cavar y había agua, las trincheras se inundaban. Y en algunos lugares sí existían pasos que eran construidos por madera y en otros no. Entonces tenían agua hasta los tobillos por días, a veces semanas. Y eso hacía que los pies se le empezaran a pudrir. Porque habían semanas que no se sacaban las botas. Entonces las condiciones realmente eran... Habían semanas que no se bañaban, no se cambiaban la ropa. Había gente que se olvidaba de cuándo fue la última vez que se había cambiado la camiseta. Ya no les quedaban lugares entonces, donde ir al baño también. Así que olía horrible. El hedor de esa cosa, de muerte. Porque incluso mientras iban cavando trincheras, porque les disparaban los proyectiles, las trincheras se caían, volaba gente. Entonces... las tenían que reconstruir y cuando las reconstruían salían cuerpos de dentro de la tierra. No podían de repente cavar muy profundo porque habían cuerpos de gente que había muerto hace 2 años. Porque esto todavía seguía 3 años. Eran 3 años en la misma trinchera. Claro. Entonces en la tierra de nadie habían cuerpos de gente que había muerto en el día, otros que habían muerto ayer, otros que habían muerto hace 1 año. Qué horrible. Hay relatos de gente que caía en hoyos en pozas de barro que habían sido hechas por una bomba, que se hundían lentamente mientras sus compañeros simplemente lo único que podían hacer era observar. Mientras esta persona se ahogaba en el barro. Yo te pregunté cuando conversamos sobre hacer este episodio de qué onda con los aviones, ¿te acuerdas? Sí. ¿Qué onda con los aviones? ¿Por qué no pasan aviones bombardeando a los enemigos y ya? Primero porque hay mucha artillería. Hay demasiada artillería y los aviones en ese tiempo eran súper fáciles de derribar. Sí. Segundo, porque las ametralladoras que ellos tenían en un principio no eran muy efectivas. Al principio no tenían ametralladora. El piloto sacaba una pistola de la cabina sacaba la pistola y le disparaba al otro. Y además eran súper imprecisos, así que podrían perfectamente haberle llegado a los aliados. A los aliados. Y las bombitas eran bombitas que agarraban de al ladito y las soltaban con la mano. Tenían un hoyito de abrían la ventana de la cabina con una manilla, así como los autos antiguos. También usaban globos para ver, pero también eran súper fácil de derrumbar y generalmente los aviones más era una misión suicida. Para ver, investigar, para visualizar. Y eran útiles porque de repente para tirar artillería el avión podía decir si es que había llegado muy adelante, muy lejos, entonces podían recalibrar y volver a tirar. Eso fue al principio, sí. Y habían cepelines también. Y los ingleses tenían cepelines. Al principio no había artillería como para derribar cepelines o aviones. Entonces ellos pensaron que tirar un cepelín sobre una ciudad enemiga iba a causar tanta impotencia en el enemigo que les iba a dar terror.
aunque fuera que tiraran dulces. Iba a causar terror ver al Zeppelin enemigo. Al Zeppelin era Claro. el enemigo. Pero eran súper imprecisos y los alemanes fueron y bombardearon Inglaterra, que no tiene nada que ver con trinchera. Pero dispararon en Inglaterra algunos objetivos, pero eran imprecisos, entonces mataban a la gente y los tildaban de come guaguas, les decían, así como los malos. Sí, Los hacían verse como los malos. Y ellos eran Les militares. inventaban historia. Y también vi una carta de un tipo que le mandó una carta a la mamá explicándole que era súper injusto que les hicieran eso porque era la guerra y que los zeppelines prácticamente ellos hacían lo que podían. Pero no era la intención ellos de matar civiles, dicen. Era esa cosa. Los aliados, los franceses decían que los alemanes mataban, torturaban, Claro. violaban, les cortaban los pechos a las mujeres, a Claro. los niños les cortaban las Es manos. propaganda. De ahí los rusos, los alemanes decían que los rusos eran violadores Claro. y que te iban a llegar al pueblo y iban a Siempre violar. pasa eso. Entonces, siempre hay historia, por ejemplo, un francés que estaban investigando entraron a un pueblo y cuando entró en un cuarto vio a un alemán haciendo número 2, Ajá. como en un cajón donde estaba la ropa de la mujer que vivía ahí, por ejemplo. Y le dio rabia y le disparó Oh, al tiro. qué Por lo tonto. que hizo. Y dijo así como y su cara entró entonces, sus propias fecas, una cosa así. Claro, los tildaban como de malos. Obvio, si es la propaganda que hay que vender, si no, ¿cómo vas a matar a alguien que es igual Claro. a ti? Por eso, por ejemplo, en una Navidad, ellos hicieron una tregua. Sí. Hubo un sector de una trinchera que hizo tregua y se juntaron en tierra de nadie, compartieron regalos, se sacaron un par de fotos y jugaron a la pelota. Sí, habían Que partes, fue por la habían noche de partes donde Navidad. jugaban, sí, la noche de Navidad. Los alemanes se Y- pusieron a cantar y los franceses vieron luces. Y un alemán fue el primero que salió y se puso a cantar. Y nadie le disparó y lo dejaron. Y después cuando terminó de cantar le aplaudieron. Los aliados. Y ahí salieron Sí. y se... Sí. Bueno, nadie sabe qué le pasó a esos dos contingentes. Porque a sus autoridades no les gustó mucho eso, no le porque tienes gustaba que mucho conservar eso. la visión de Yo que, creo que eran los que es el militares enemigo. rasos nomás que salían, porque la primera parte quisieron jugar fútbol, pero no, los jefes así como que no los dejaron. Pero sí dicen que habían partes donde jugaban a la pelota, porque también se aburrían. Habían un montón de tiempo que Sí, no tenían nada que hacer. tenían nada que hacer. Eran tediosos los días. En la mañana era esperar un silbato que te haga saltar y si no pasaba nada, era otro silbato en la noche y si no, no hacías nada más. Además de cavar y eso. Y esconderte de las bombas y del bombardeo constante. Bueno, entonces había una falta de higiene gigante. Piojos, pulgas eran compañeros constantes porque además de que las ratas traían estos parásitos. Ratas gente de que se agua, quitaba- ratas de agua le dicen que se llamaban, parece. Sí, ratitas de agua. Un soldado se quitó su camisa un día en la noche después de no conseguir dormir. La tiró al suelo y vio que tenía tantos piojos que la camisa se movía. Qué Las ratas tenían... Sí, extremo. imagínate. La agarró y la enterró muy lejos. Las ratas tenían un tamaño gigante. Muchas pasaban por sus caras mientras dormían. Las ratas estaban enormes y gordas y lentas porque se comían a los muertos. Tenía un montón de comida. No se podían mover. Wow. Muchas veces los soldados se acercaban a los muertos y les faltaban pedazos de carne y órganos como los ojos. Existe un registro y de hecho hay que los fotos. tenían así como de mascota. Hay una foto de un soldado que hizo así como un galón de rejas que se ponía por arriba así. Se hizo una protección en la cama. Ah, como antiguamente guardaban las pelucas. Como antiguamente, ¿verdad? Cuando uno se iba a dormir, ponía la peluca en una jaula para que las ratas en la noche no se comieran la peluca. Ok, exacto, no se comiera Pero la se peluca. tenía que poner esa jaula en su cabeza A él mismo. para que no le mordieran las orejas. Entero. No, se la hizo entera, el cuerpo entero. Cuerpo entero. Es como, ¿cachai esa cuestión que es la que así carne tú? Que es como una tapa. Sí. Ya, imagínate eso, pero de una reja. Wow. Pero además que ¿Cómo- alguien, cómo lo de puedo- más que cómo lo alguno podemos podría haber describir? tenido una mascotita una rata de mascota. No creo. Porque Generalmente las mataba, les pegaban. si las tenían tanta cocinaban. las ratas generalmente no atacan, no son violentas, excepto cuando tienen mucha hambre. Entonces si unas ratas son gordas y tienen tanta comida, generalmente son más mansas.
Así que perfectamente alguien podría haber tenido alguna ratita de mascota. De estimación. Pero si no Gordita. había nada que hacer, estaban enloquecidos ahí, ¿qué van a hacer? Yo de más que me hacía un Jugar amigo de una carta. rata. Fumaban mucho por el olor de... Ah, claro, Por el olor a a todo, a putrefacto. Para muerte, a tratar de... feca, Exacto. a gases. Jugaban a las cartas. Y se escribían mucho también. ¿Tú has olido alguna vez un animal muerto? Ese Sí. olor así como dulce de la muerte. El olor dulce. No sé qué tiene dulce, pero... Pero es dulce, Bueno, dulce. es como dulce. De sabor, el olor es de sabor dulce. Pero imagínate eso aumentado así 1000 veces. Horrible. Y con ganas de vomitar y viendo gente que vomita, qué asqueroso. Entonces no eran solo los francotiradores, las bombas, los lanzallamas, balas de rifle, sino que una de las cosas que más mató fueron las enfermedades. Pero dentro de todo esto tenemos que tratar de encontrar algún aspecto positivo. ¿Y qué puede surgir de una situación como esta en un lugar como ese? En esas condiciones, los lazos que generaban estos hombres fueron muy fuertes. Porque la vida corta en las trincheras. Y tú veías a tus amigos por última vez todos los días. Eran camaradas de verdad, compartían el último cigarro, el último bocado de comida, se compartían las cartas se compartían las cartas para que pudieran leer lo que le estaba pasando a las familias de ellos. Cuando les mandaban cosas al frente, lo compartían entre todos. Porque nadie sabía cuándo sería su último momento, nadie sabía cuánto iban a vivir. Era solo escuchar el silbato, el salto a la tierra de nadie, que era una obligación, o eras fusilado al instante si no lo hacías. Olas y olas de soldados desperdiciados, batallas que debían durar días, fueron semanas e incluso años. En este vir y venir de contraataque con contraataque. Entonces los lazos que forman entre ellos de camaradería son muy fuertes. Debe ser igual brígido como estar en una situación de esa, hacer amistad con alguien tan fuerte y de repente ver una bomba caer y que Yo esa no me haría persona amigo, pero simplemente de nadie. desaparezca. ¿Qué sentido tiene ser amigo de alguien que va a morir? Bueno, de hecho viste a todos tus amigos morir ya. Si es que estás vivo. Claro, no sé, como bien raro. Porque tú no te encariñas con alguien que se va a morir. No. Pero no queda de otra. ¿Qué más va a hacer? Bueno, además de los rifles que te mencioné, ellos también tenían ametralladoras que eran usadas entre 6 usuarios. 2 manipulándola y de 2 a 3 personas manipulándola y de 2 a 3 personas que traían municiones. Nadie sabía cómo o cuándo caería el siguiente proyectil. Pero solo imaginarte el sonido y cómo temblaba los hacía quedar traumatizados. Y muchas veces se confundió con cobardía. El proyectil a gas era una de las armas más temidas, como ya lo Hay uno dijimos. que describe cómo era esto de estar ahí bajo fuego todo el rato, con riesgo de que cualquier momento te puede llegar. Y lo describe así como, imagínate que estás amarrado en un poste de madera y te pegan con un martillo en la cara, pero el martillo justo pega así como en la madera al lado tuyo y te llegan así las astillas. Y sientes ese terror, imagínate ese terror de que te pegan con un martillo, imagínate un martillo de demolición. Y te pegan justo al lado de la cara y sientes el ruido y la vibración y el temor de que te puede llegar en la cara y después te llegan las astillas. Y estás amarrado y no te puedes mover. Una de las cosas buenas, Habían algunos que se entre suicidaban. comillas, que salió de esto fue que la psicología tuvo que avanzar mucho, la psiquiatría también, y las cirugías plásticas, porque había mucha gente que se deformaba ¿verdad? entero, y las prótesis, todas estas cosas avanzaron un montón. Pero hay gente, por ejemplo, que les daban permiso para ir a dormir a la casa, que les daban el permiso para salir del frente, y no podían volver a dormir, nunca más tenían una vida normal. No. O sea, los pillaban en medio de la noche, en el patio, como con insomnio, esperando un contraataque alemán. Wow. Así como con posición de rifle, ¿cachai? Claro. Era todo eso lo que cómo era de traumatizante la guerra. Rápidamente, entonces, el cloro, la bomba de cloro, te asfixia de 4 o 5 días de agonía. El gas mostaza te pudría el cuerpo, te daba dolores y ampollas y te demorabas casi un mes en morir.
Y te demorabas más de un mes en morir, exactamente. ¿Cómo mantenían contacto? Con cartas, pacotes. Habían frentes en el que se demoraban 2 días en recibir y mandar cartas. Una carta decía, antes de una de las masacres más grandes que llevaron los ingleses, que se suponía que era el, la batalla más fatídica para los ingleses, fue la que se suponía que los iba a llevar a la victoria. Pero los alemanes los cacharon. Y la carta dice así: cariño mío, antes de acostarme tengo que escribirle algunas líneas a mi chiquitina. He recibido hoy tu carta y me has parecido muy alegre. Te quiero mucho. Sé valiente por mí y reza para que la guerra termine pronto y yo regrese a ti y no te abandone nunca más. Con todo mi amor y muchos besos dulces de tu Willy. ¿Qué le pasó a Willy? Se murió mientras escribía la carta. Se murió en el primer día del salto, después de que mandó la carta. Mal. No pudo volver a casa a ver a su chiquitina. Los tanques Tenían llegaron... teléfonos también. Dime. Usaban teléfonos y a veces los bombardeos cortaban las líneas telefónicas, así que tenían que salir a repararlas. Y ahí les llegaba. La hora de su muerte. Los tanques llegaron tarde, llegaron más al final de la guerra. Al principio llegaron pocos de los ingleses, que eran los que definitivamente consiguieron hacer atravesar a las fuerzas aliadas las trincheras. Pero eran fáciles de estropear y al principio le daban miedo a los alemanes, pero después de un tiempo supieron cómo contraatacar. Ahora los alemanes no alcanzaron a tener muchos tanques porque estaban sin materia prima a esa altura de la guerra, pero cuando conseguían derrumbar uno de los tanques aliados, les robaban todo lo que podían para fundir las partes y usarlas en otros. El horror y la inutilidad de las tácticas demostradas por toda la guerra y que se representaron más aún el 1 de julio de 1916 en la ofensiva de Somme. Se suponía que esta ofensiva iba a crear una brecha y que iba a dejar entrar a los aliados en el territorio alemán. Cavaron un túnel por casi 1 kilómetro entre una trinchera a otra y colocaron 4 toneladas de dinamita, lo que iba a crear un cráter y una explosión grande que debilitaría a los alemanes. Además, ellos habían bombardeado ya la línea alemana por 5 días con casi 25 kilómetros de artillería alineada. Cuando terminaron los 5 días de bombardeo, a los soldados ingleses, que era el segundo batallón, que eran los más inexperientes, que Armando había dicho, los hicieron caminar y no correr por tierra de nadie. Y en 10 minutos, los alemanes estaban listos con sus ametralladoras esperando a los ingleses. Ellos habían descubierto el túnel. Y habían descubierto que ellos estaban preparando esta ofensiva. Y lo que hicieron fue esconderse. Se escondieron de la explosión y se escondieron de los cañonazos. Y cuando los ingleses salieron en la mañana del día 1 de julio, después de 10 minutos de andar, caminar por tierra de nadie, los alemanes empezaron a disparar. ¿Por qué los hicieron caminar por tierra de nadie? Porque sí. Porque sus comandantes le dijeron caminar. Los comandantes. No lo hicieron correr, lo hicieron caminar. Porque estaban con esta cosa en la cabeza de la guerra antigua. Y no podías correr. Y no podías correr y no te podías echar a cubierto. Qué raro eso. Porque si no te mataban desde atrás. Claro. En 10 minutos los alemanes estaban listos. Se demoraron 10 minutos después de todo eso. Se demoraron 10 minutos en echarse a... Matarlos a todos. Ese día, existieron 60.000 bajas en una extensión de 25 kilómetros. Tierra de Nadie se transformó en un cementerio. Un batallón perdió 2/3 de partes en su movimiento de la segunda a la primera trinchera. O sea, ni siquiera alcanzaron a llegar a la primera trinchera y ya habían sido reducidos a 1/3. Caminaban y no se podían poner a cubierto. Tenían órdenes. Al final de todo esto, no ganaron nada, ni siquiera 1 metro. En 2 horas, el batallón preparado por 2 años había sido completamente aniquilado.
Mm. 60.000 bajas. Ese fue el peor día de los ingleses. Y nunca más deberían repetir una cosa de esas. Y si tenías suerte y te encontraban, se iban a demorar unos de 2 a 3 días para llevarte a una enfermería o un hospital. Y te llegan en camilla, obviamente. Claro. Te sacaban en el helicóptero. Te sacaban en helicóptero. No, te sacaban en camilla. Venía uno atrás del otro y una camilla en medio y lo tiraban arriba de la camilla y salían corriendo. ¿Y eso? ¿Eso? Sí. ¿Y quién ganó la guerra? Los aliados. Interesante. Así que la próxima vez que le pongas mucho azúcar al café y te atormentes porque quedó muy dulce, o que el aire acondicionado está muy, muy frío y tienes que levantarte del Muy escritorio frío. para ir a ponerlo un poquito menos frío. Piensa en toda esta gente que murió en estas trincheras. No, se enloquecían, era horrible, es lo peor que se te puede imaginar. Yo creo que ni siquiera pudimos darle justicia al horror que era, porque la gente se enloquecía mentalmente. Imagínate, había gente que perdía la cordura. Había gente que... Imagínate Completamente. que habían cosas así que rebalsaban el vaso. Detallitos chicos, como por ejemplo, imagínate que te haces un café, que no creo que haya sido tan fácil como hacer un café acá. Tienes que calentar el agua en un tarro todo cochino, sucio. Poner el café que debe haber estado ahí por meses, todo seco, malo. Hay Y un mientras, video y de mientras un lo estás haciendo el soldado lavando café... una ratita. Pero espérate. Déjame terminar. Y mientras estás haciendo el café, ves que hay un cuerpo ahí al frente tuyo lleno de moscas. Y cuando el café está listo y te lo vas a tomar, viene una mosca que viste que estaba parada en el cuerpo y se cae dentro de tu café. Y tienes que tirar el café. Qué Yo creo que horrible. ahí lo pierdo. Ahí Qué horror. pierdo todo lo que me queda de humanidad. Lo que me quedaba de cordura ya no existe más. Claro. ¿Había un video de qué? Qué horrible. No, había un video de un... este es un soldado que lo que hace es... como está como cocinando una ratita. Ah, Entonces tiene como una latita con agua caliente. Y como que la agarra de la colita, así. ya. La mete, la sumerge, la saca, le saca los pelitos. Después la mete de nuevo, la saca. Está como bien feliz porque va a comer rata. Claro. Algo que comer. Qué horrible. Y debe haber habido un montón de baratas también y otros bichos. Ah, yo creo que... yo creo que lo que más había eran cosas Sí. extrañas. Creo que eso a lo mejor era lo de menos. No, o sea, las ratas era lo que era más... Sí, otro detalle que nos faltó mencionar también era la falta de munición. Porque ellos tenían todas estas armas bien modernas, pero no tomaron en cuenta la cantidad de municiones que usaban al día. Tenían Eran una reserva, pero toneladas y ya con el toneladas. tiempo empezaron a tener que... A racionar. porque no tenían suficiente. Entonces tenían toda esta tecnología, pero no las podían usar porque no tenían suficientes balas. Pero si a la gente la mandaban con una pala solamente para acabar trincheras. Era eso. Ujú. Hola, bienvenido al ejército. Su cipo, su Sí, pala. les daban un Buena cipo. suerte. Los gringos ¿Y mi rifle? No, su rifle lo agarran en el camino de otra... también, claro, no tenían. Los americanos entraron después. Sí. Casi al final de la guerra. Y de hecho no hicieron casi nada. Mm. Sí, la primera guerra en realidad la ganaron los franceses y los ingleses. Fueron ellos que la ganaron. Y tenían también unos barcos, unas naves de guerra. Pero los alemanes tenían estos submarinos que disparaban desde abajo. Porque los alemanes lo que querían hacer contra Inglaterra era dispararle a las naves de carga. Las naves que llevaban. Porque Inglaterra es una isla, ¿no es cierto? Gran Bretaña es una isla. Entonces la estrategia era como impedirles que pudieran recibir alimentos, exportaciones, suministros, claro. Entonces les disparaban desde abajo. Y era tan fácil hundir un bote con un submarino que los ingleses tenían estos barcos de guerra enormes que eran sumamente caros, pero no los podían usar porque si los tiraban, los submarinos se los iban a hundir. Y los alemanes también tenían estos barcos caros y no los usaban porque se les iban a romper. Porque sí. Imagínate. Así que ahí funcionaban mejor estos U-boats que mencionamos en un episodio, que eran más U-boat. pequeños y maniobrables
y más barato también. Y el problema... Claro, y menos tripulación. Menos tripulación. Y el problema también que tuvo Alemania es que, según los tratados de la guerra que tenían en ese tiempo, no sé cómo se habrá llamado, pero tú no puedes ir con un barco y dispararle a otro barco. Tienes que darle la oportunidad a la gente que desembarque y después hundes el barco o te lo robas o te lo llevas. Porque si tú vas y le disparas a un barco enemigo, era piratería. Tú no puedes hacer eso. Es ilegal. Es un crimen de guerra. Tienes que esperar que se suban a los barcos, que se vayan. Tienes que indicarles dónde es el decirles puerto, que darles la oportunidad de rendirse, todo eso. De rendir, pero el problema es con los submarinos. ¿Qué sentido tiene tener un submarino, que es una cosa que va oculta, tener que subir a la superficie, que los vean y decirle, oiga, los vamos a derribar y les damos la oportunidad de rendirse si no tomen sus botes y se van? Entonces los alemanes optaron por disparar nomás por abajo. El problema era de que si no hacían eso y se echaban a los americanos, América iba a entrar a la guerra. ¿Qué fue lo que pasó? En Lusitania. Que llegó un punto en la guerra que el Kaiser ordenó que los submarinos alemanes atacaran indiscriminadamente a cualquier bote que estuviera en el trayecto entre Gran Bretaña y Europa. Y en uno de esos ataques, porque la idea era que si ellos conseguían derrumbar 600 toneladas de materia naval al mes, Inglaterra se iba a rendir. Claro, lo iba a dejar sin. Eso es lo que ellos creían. Entonces el objetivo de ellos era eso, 600 toneladas de material naval. Y en uno de estos ataques, que de hecho fue el capitán de submarino que derrumbó más, que fueron 400 toneladas en un mes, era descendiente francés. Y él era prusio, pero de descendencia francesa. Y estos alemanes fueron los que se echaron a los americanos. Los americanos no dispararon a naves americanas porque desde abajo seguramente no veían. Pero no habían americanos adentro. Pero venía un barco que era como parecido al Titanic que se llamaba Lusitania. Y ahí murieron como más de 100 americanos. Y ahí fue cuando... América tuvo que tomar una posición y entrar a la guerra. Ahora los americanos iban con una idea de... Porque primero lo hicieron solamente con voluntarios. Y mandaron una cosa así como 12.000 soldados. Una cosa así. Era 120.000. Era como un símbolo. Y no tenían equipo para nada. No tenían armas. No tenían... La gente que se reclutaba para ir a la guerra de los americanos iban con ropa normal. Las armas eran de madera para hacer los entrenamientos porque no tenían nada. Qué horrible. Y después llegaron a la guerra. E igual se lo hicieron un chirpe. Entonces lo dejamos hasta acá. Y tenemos una carta de Ismael Valenzuela. ¿Te acuerdas de Ismael? Sí. Dice Armando, quiero felicitarlos por el podcast. No me lo pierdo cada lunes. Sus episodios de Misterios son los mejores. El Paso de Diablo y El Hombre de Somerton son mis favoritos. Soy uno de sus Patreons y lamentablemente no dijeron mi nombre al revés. Llevo como un mes esperando. Por favor, sigan así con su humor y su forma de abordar cada tema. Saludos desde Puerto Varas. Y mira, el pobre Ismael tuvo que escribir su nombre el mismo al revés. Dice Leamsi Faleusnelav. Suena como ruso cuando el apellido al revés. Así que a ver si Christopher dice su nombre al revés. Entonces, muchas gracias. Leamsi Aleusnelav. Suena como entre francés y ruso. Claro. Franco-ruso. Leamsi Aleusnelav. No sé, pareció árabe. Claro. Gracias, Ismael. Y tenemos también tres revisiones en Apple Podcast. ¡Ey! Apple Podcast es un problemilla porque tú sabes que es bien interesante recibir comentarios ahí porque es como una de las plataformas bien usadas, aunque ahora Spotify está arrasando con todo. Pero la particularidad que tiene Apple Podcast es que es por región, es por país. Entonces si tú te conectas desde, no sé, pues Bolivia, vas a ver solamente comentarios de gente que envió desde Bolivia.
Entonces hay una página que uno puede ir y suscribirse y te llega así cada mes las revisiones de todas las regiones. Y tengo 3. Dice una, pero no tienen nombre. Ah, no, sí tienen nombre. Dice, bueno, este es el nombre. GSD, FYSD, FY. A lo mejor se creó la cuenta para enviar un comentario. ¿Cómo era? GSD, FYSD, FY. Ah, no, apretó. Esas teclas están una al lado de la otra. Ah, ok, entonces apretó 3 veces. Entonces, eso, porque seguramente te pide, si no tienes cuenta, te pide para que pongas un nombre. Ah, eso debe ser. Entonces hizo así como... Claro, como el ASD. Claro, como el ASD, pero lo hizo para la G. Claro. Él es de Australia, nos dejó 5 estrellas y dice, aquí combatiendo las reviews de 1 estrella. Espero les ayude y ojalá puedan llegar a más personas. Muchas gracias. GSD, FY, FY. Hay otro de Bruno BG de Chile. Dice, los encuentro entretenidos, pero a veces falta de seriedad. Me gustan sus temas, soy de Chile, me llamo Bruno y hace poco que los escucho en Spotify. Podrían hablar sobre los hombres de negro o sobre experimentos muy poco conocidos parecidos al de Filadelfia. Saludos. Más serio, Christopher. Hoy día estoy un súper serio. Muchas gracias, Bruno. De Farid, de México, dice, yo les he comentado por casi todos lados, pero pues los califico para apoyar el proyecto. Saludos desde México y gracias por hacer mi trabajo menos aburrido. De nuevo, sería interesante escuchar sobre mitología nórdica o griega, sobre todo la nórdica, que es la más oscura y cruda. Miriam Franco. Hola muchachos, los escucho desde Bolivia. Encontrarnos en Spotify fue una experiencia increíble, son muy interesantes. Yo les escucho camino al trabajo. Genial, necesitamos más oyentes en Bolivia. O que se manifiesten. En una se nos escuchan, pero no se manifiestan. ¿Verdad? Ya deberían hacer un capítulo... ya deberían hacer un capítulo sobre peores trabajos o algo así. Sigan adelante porque ya casi escucho todos los episodios. Un abrazo grande y sigan riéndose, que es su toque. Muchas gracias entonces por escuchar. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres agregar algo más? Agache la cabeza. No, nada más. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.